Bueno, arratsaldeon. Gaur agerraldietan Susa Arrazakeriak eta udalaren artean eta herritar taldeen artean hurrengo hilabetean aurkeztuko den programak edo ekimenak aurkeztera batzuz. Orain dela hilabete batzuk udala Zurrumuruak Stop kide izateko erabaki zuen plenoan, pleno osoko bilkuran, Zurrumuruak Stop Susa Arrazakeriak daukan programa da, eta bertan tailerren bitartez eta ekimen jarduera ezberdinen bitartez egiten dena da, etorkinek ganako izaten diran estereotipo asko diru laguntzak kentzen digutela, ez direla etxe bizitzak eta bereientzat dana direla, diru laguntzak ere gezurretan egitzen direla, estereotipo horiek hausteko edo hitza dinamika horiek mahai gainean jartzeko, eztabaidan jartzeko eta konbibentzia eta elkartasun horretan, empatia horretan baitare denon artean jartzeko, antolatzen diran tailerrak eta hintzat, bai etorkin ganako dauden ideia horiek eta iritziak, bertan bera ustea, eta nola baitere gizarte amankomun batean eta gizarte anistasunean bizitzeko oinarriak jartzeko, ezta. Hori da Zurrumuruak Stop, lehen aipatu da bezala, udalak orain dela hilabete batzuk kide izateko erabaki hartu zuen, eta horretarako lehenengo tailer bat antolatzeko erabaki du hemen dauden ikusten duzuten pertsonekin eta elkartekin. Zein dira pertsona hauek eta elkarte hauek, hemen gobidatuak izan du dira eta eskertzekoa da gainera duten jarrera eta nola interesa, eta da ikastetxeetako guraso elkarteen ordezkariak, herritarrak bere jarrerarekin eta bere interesarekin agertu dutena parte hartzeko eta gainera bultzatzeko olako ekimenak interesgarria dela, eta udaleko ordezkari politikoak ere bai, ezta. Zurrumuruak Stopen tailerra zertan datza, zer helburu daukan, zer nahi dugun edo bintzat zertaz hitzengo da, proposatzen da, Josu Perales esplikatuko dugu, Josu Perales zerretarra interesa hondia, esperientzia hondia gainera internazionalismoan daukan pertsona da, ezaguna gainera arlo horretan, eta berak esplikatuko dugu pixka bat ekimen hori zertan datza. Eta bestaldetik ere, aprobetxatuz azaroaren 19an, Susa Arrazakeriak ere beste ekimen bada 5. urtea fatxu gara Susa Arrazakeriak antolatzen duela bizilagunak bazkaria, baitare helburu berdinarekin, hau da, aniztasuna, elkar ezagutza ezberdinen artekoa, azaroan 19an izango da, eta baitare aprobetxatuz gaurko agerraldia bertan animatzeko. Xabi daukagu hemen berak ere parte hartu zuen, iaz eta bai herritar bezala eta bere esperientziaren aldetik interesantia da ezagutzea bere iritzia eta horrek ere bultzatuko duelakoan herritarren parte hartzea edo bintzat ezagutzea eta bultzatzea. Besterik gabe, Josu Peralesi emanen diotzitza. Vale. ¿Qué hora es el 13 de junio? Es el 13, a las 6:30 en Urigain. Vale. Bueno, efectivamente hemos puesto en marcha la organización de una actividad en Urigain el 13 de diciembre a las 6:30. Se va a llevar a cabo un debate dentro de la estrategia antirrumores. Hay que decir que los rumores, la extensión de los rumores, es seguramente el canal más potente de difusión de ideas y de informaciones que no se corresponden con la realidad y que generan prejuicios, discriminación y una falta de empatía hacia la inmigración. Los rumores consisten efectivamente en la extensión de informaciones que no son ciertas y que por lo tanto pueden generar reacciones hostiles
de parte de los autóctonos, sobre todo de la población autóctona hacia la población emigrante. Se trata en los talleres de hacer un trabajo participativo, de educacional o de autoeducacional, si se quiere, para poner en cuestión esas ideas preconcebidas que podemos tener acerca de la emigración y de las ventajas que al parecer se dice que obtienen los emigrantes solamente por llegar hasta nosotros, tanto en el acceso a la vivienda como en las ayudas sociales, en el acceso a la RGI. Es decir, al parecer la emigración, según los rumores, tiene unas ventajas por encima de los autóctonos para llegar, digamos, a ese tipo de beneficios. En el taller se trata de demostrar cuál es la realidad. Y una manera de demostrar cuál es la realidad es con datos. Hay estadísticas, hay datos publicados, datos oficiales, que permiten ver que efectivamente la realidad no es como se cuenta. Ni es cierto que el mayor número de delincuentes sean extranjeros, ni es verdad que tengan un acceso preferente a las viviendas con ayuda pública, ni es cierto que tienen tampoco un acceso mejor a la RGI, sino todo lo contrario. Pero entonces la mejor manera de demostrar es decir, que estamos equivocados o que tenemos unas ideas construidas de una manera errónea es mostrar datos. Entonces en los talleres se muestra con datos cuál es la realidad en que vivimos. Pero a continuación en los talleres se hace una reflexión sobre aquello que hemos visto a través de los datos. Se hace una reflexión ¿para qué? Para intentar cambiar nuestro punto de vista, para hacer que sea más inclusive, para que sea más justo, para que realmente se corresponda con la verdad de los hechos. Entonces este taller es un taller experimental, si se quiere, porque es el primero que se va a hacer en Andoain, y la idea es que si funciona, si va bien, si nos quedamos a gusto, si vemos que efectivamente tiene una función social buena, pues la idea sería continuar con un segundo taller, tal vez un tercer taller, abordando diferentes temáticas, siempre alrededor de la misma idea de combatir los falsos rumores. La idea sería que a partir, digamos, de la realización de estos talleres quedara en Andoain un grupo, una plataforma de trabajo más o menos estable que a lo largo del tiempo pueda ir implementando, desarrollando actividades nuevas, diferentes, siempre con la misma orientación y con la misma estrategia, digamos, educacional, de ponernos, digamos, más de acuerdo y acorde con la realidad que estamos viviendo. Bueno, esta es la idea de los talleres antirrumores. Esperamos que el primer taller, que creo que vendrá Osun Zurruzaga, que es un veterano fundador de Stop Racismo, con mucho recorrido, con mucha capacidad de análisis, de información también, y que nos pueda ayudar efectivamente a que podamos salir de esos talleres, digamos, con una mejor información, con una mejor capacidad, digamos, de valorar lo que está ocurriendo, con un punto de vista más enfocado, digamos, a la receptividad, a la empatía, digamos, a buscar la inmigración como una oportunidad, no como un problema. Y bueno, pues esta sería un poco la idea. El 13 de noviembre, así se vive en Andoain. El primer año como dinamizadora, y la verdad es que fue una experiencia con mucha riqueza y lo pasamos muy bien. En Andoain participaron 6 familias en Bizilagunak. Desde distintas instituciones se está animando ahora en Andoain para que participe más gente. La verdad es que recomiendo a cualquiera. A veces no sabemos cómo acercarnos a las personas que vemos por la calle, los inmigrantes que son extranjeros, no sabemos cómo acercarnos y esta es una buena forma de acercarnos. Nos recibieron con su traje típico, comimos comida típica me tocó una familia de Sáhara. Y luego nos hicimos las manos de henna, nos vestimos como ellos con sus trajes y también compartimos el postre pues, el típico de aquí en Euskadi, ¿no? el pastel vasco. La verdad es que recomiendo a todo el mundo porque se saca mucho de ello y es muy rico, como digo.